Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a continuar hablando acerca de el conocer a Dios y lo que dice Dios en su palabra acerca de llegar a conocerlo. Como hemos estado estudiando, hemos estado leyendo todas las condiciones que Dios da en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, acerca de las cosas que Él nos da, estas condiciones, para poder llegar a entender el temor del Señor y hallar el conocimiento de Dios. Y a manera de repaso, simplemente las vamos a mencionar, las que hemos ya estudiado. La primera es que recibamos sus palabras. La segunda es que atesoremos dentro de nosotros sus mandamientos. La tercera es que inclinemos nuestro oído a la sabiduría. La cuarta es que apliquemos nuestro corazón al entendimiento. La quinta es que si rogamos nosotros por conocimiento. Y ahora lo que vamos a estudiar es esta sexta condición donde Dios dice, si levantas tu voz por entendimiento. Pero ¿qué significa levantar la voz por entendimiento? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O es acaso simplemente pedir y esperar? ¿O hay algo más que nosotros tenemos que hacer? Y si es solamente de pedir, ¿cómo debemos de pedir? ¿O hay algunas otras cosas que están envueltas en esto? Para comenzar, vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 13, donde en el versículo 11 Jesús les está diciendo a sus discípulos algo muy importante, que muchas veces pasamos desapercibido. Aquí les estaba respondiendo a sus discípulos después de que ellos le preguntaron a Jesús por qué les hablas en parábolas, porque así hablaba él, ¿verdad? Así daba las lecciones. Y aquí en el versículo 11 Jesús les responde a sus discípulos y dice, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado y tendrá abundancia. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo, ellos no ven, y oyendo, ellos no oyen, ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán, y viendo verán, y en ninguna forma percibirán. Porque el corazón de esta gente se ha engordado, y sus oídos son sordos para oír, y sus ojos han cerrado. No sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y yo los sane. Pero benditos son sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Aquí hay una respuesta fascinante, maravillosa y muy profunda de Jesucristo a sus discípulos. Él les dice que Él les habla en parábolas, precisamente para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, para que no tengan entendimiento. Y dice que a sus discípulos les había sido dado el saber los misterios del reino del cielo. En primer lugar, es un misterio, pero este misterio no es como dicen, por ejemplo, en el catolicismo, es un misterio, no lo puedes entender. No, dice a ustedes les ha sido dado el saber estos misterios. Sí es un misterio, pero a alguien, a un grupo de personas se les ha dado conocer estos misterios. Se les ha abierto los ojos para que vean. Y está hablando acerca del resto de la gente que andaba ahí alrededor de Jesús, que buscaba algún milagro, que quería verlo, que quería ser sanado. Pero él dice que hablaba en parábolas para que no entendieran, que esto era a propósito. Entonces, si nosotros levantamos nuestra voz por entendimiento, es importante que tengamos esto en mente, que roguemos con esto en mente, que es de Dios dar esto, dar este entendimiento, pero nosotros tenemos que clamar con fuerza, tenemos que levantar nuestra voz para que
Dios pueda apiadarse, tener misericordia de nosotros. Porque no es por algo que hayan hecho los discípulos que les haya dado este conocimiento. Lo que sí hicieron fue seguirlo, tomar la decisión de seguirlo. Eso sí, porque a otros llamó. Y también dice que a unos llamó y pusieron excusas y no vinieron y no lo siguieron. Pero a quienes lo siguieron, que Él llamó, Él les dio entendimiento, les abrió los ojos. Y si usted está aquí esperando que Dios abra sus ojos, Dios quizás lo está haciendo ahora. Está dándole a conocer que hay misterios, pero que Él quiere darlos a conocer a usted. Y que no quiere que seamos sordos o ciegos, que no veamos. Y también dice algo muy interesante. Dice que quien quiera que tenga entendimiento, a él más le será dado. Pero al que no tiene, incluso lo que tiene, le será quitado. ¿Por qué? Porque entre más entendemos la palabra de Dios, más lo buscamos y más deseamos conocer a Dios. Y también dice que es algo del corazón. Por eso dice en el versículo 15, dice: no sea que ellos vean con sus ojos, oigan con sus oídos, pero pongamos atención, dice, y entiendan con sus corazones. ¿Por qué? Porque con los ojos vemos, con los oídos escuchamos, pero el entendimiento está en el corazón. Está en el corazón. Y para poder ser convertidos tenemos que entender en nuestro corazón. Y si nosotros entonces vamos a levantar nuestra voz por entendimiento, tenemos que hacerlo de esta manera, buscando, abriendo el corazón a Dios, para realmente entender su palabra, para poder entender su palabra a plenitud, porque esto es lo que Dios quiere. Y esto es un asunto del corazón, no solamente un asunto intelectual. Sí, tenemos que ver con nuestros ojos. Dios está abriendo nuestros ojos a la verdad. Sí, tenemos que escuchar con nuestros oídos la palabra de Dios, pero tenemos también que entender con nuestros corazones para poder ser convertidos. En el primer y más grande mandamiento de la ley, en Marcos 12, uno que vino a preguntarle a Jesús que cuál era el mandamiento más grande de la ley, Jesús le respondió cuál era, ¿verdad? Y lo conocemos, sabemos que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero después de que Jesús le dio a conocer esto en Marcos 12, en el versículo 32, el escriba le responde de igual manera, correspondiendo. Esto es una conversación. Y le dice el escriba, le dijo a Jesús, en el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: correcto, maestro, has hablado de acuerdo a la verdad, de que Dios es uno y no hay otro además de Él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. No sé si notó usted esto, que el escriba le dice que hay que amar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento. ¿Cómo podemos nosotros entonces amar al Señor, amar a Dios con todo el entendimiento? ¿Por qué está el entendimiento aquí? Porque es algo del corazón, como ya vimos. Por eso Jesús mismo dijo que entiendan con sus corazones. Porque cuando nosotros entonces estemos levantando nuestra voz por entendimiento, tiene que ser de corazón, tiene que ser sinceramente. Y tenemos que recibir este conocimiento, este entendimiento de corazón. Poder amarlo de esta manera, con este entendimiento. Porque conforme vamos entendiendo, tenemos que llevar a cabo lo que vamos entendiendo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que aplicarlo. Y tenemos que hacerlo sinceramente y tenemos que hacerlo de corazón. Por eso el amarlo con todo el corazón es parte de... Obviamente esto fue lo que dijo el escriba, pero Jesús le dijo que le había respondido bien, le dijo que no estaba lejos del reino de Dios. Y nosotros tenemos que
tener esta seguridad, este conocimiento, pero todo está basado en la palabra de Dios. El apóstol Pablo habló incluso de esto. Él quería que todos cuantos leyeran sus cartas, sus epístolas, que todos tuvieran esta seguridad de que conocen a Dios, del conocimiento de Dios, de este entendimiento, esta seguridad de entendimiento. En Colosenses 2, en el versículo 1, el apóstol Pablo escribe lo siguiente a los colosenses. Ahora quiero que entiendan cuán gran preocupación tengo por ustedes y por aquellos en la Odisea, y por tantos como no han visto mi cara en la carne, que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor, hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento. Y vamos a hacer una pausa aquí, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice que él quiere que nuestros corazones sean animados y que sean tejidos juntamente en este amor hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento. Y esto llega cuando seguimos estudiando, cuando seguimos avanzando en profundidad, en entendimiento de la palabra de Dios, porque entre más entendamos, más vamos a ir viendo cómo todo es una sola unidad, cómo toda la palabra de Dios está entretejida, el Antiguo, el Nuevo Testamento, todo el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, a través de la creación y de todo lo que ha sucedido durante la historia humana. Y esto es muy muy importante, pero nosotros también debemos nosotros llegar a tener esta plena seguridad de entendimiento, porque no es solamente lo que está escrito, sino también a través del Espíritu Santo Dios nos va a enseñar, nos va a hacer ver todo lo que está escrito, pero para poder entender, que es un nivel más elevado, más allá del conocimiento, sino entender cómo ese conocimiento se conjunta todo. Y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo, continuando aquí, después de lo que dijo acerca de la plena seguridad de entendimiento. Dice, hacia el conocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Porque para eso es esta seguridad de entendimiento, es para poder llegar a conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, porque el Padre y Cristo son Dios. Notemos, no menciona el Espíritu Santo, porque no hay una Trinidad. El Espíritu Santo es el poder de Dios, como ya hemos explicado en otros episodios. Pero es Dios, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, porque el Padre y Cristo son Dios, ambos, como dice en Juan 1:1. Pero en ellos, dice, en ellos, está hablando de Dios y el Padre, que es el Padre y Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, para poder llegar a conocer a Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Esto es exactamente lo que Dios quiere para usted. Dios quiere que usted entienda su palabra. Si Dios lo está llamando, si Dios está abriendo sus ojos, es para que usted abra su corazón a Dios. Para que usted busque no solamente entender por un conocimiento intelectual, no solamente conocer por poder ayudar a otras personas o ayudarse a usted mismo, no, sino a profundidad, a llegar a tener una relación profunda, activa, directa con Dios el Padre y con Jesucristo a través de la palabra de Dios. Porque esto es el llegar a conocer a Dios, eso verdaderamente es el entendimiento. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9 y el versículo 10, lo dice claramente. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento de lo santo es entendimiento. Y esa es la realidad. El conocimiento de Dios, porque Dios es quien santifica, ese es entendimiento. Y no solamente de Dios, sino de toda su palabra, de la Santa Biblia, de todo lo que ha escrito Dios ahí. Ese conocimiento de lo santo
de lo que tiene Dios escrito en su palabra, de su plan, de estos misterios del reino del cielo, de este misterio también de Dios, Dios el Padre y de Cristo. Estos son los misterios que Dios quiere revelarle a usted para verdaderamente conocer a Dios, conocer la naturaleza de Dios, conocer a Dios el Padre, conocer a Jesucristo, conocer el plan acerca de su reino venidero. Esto es lo que Dios quiere. Este conocimiento es el verdadero entendimiento. Pero tenemos que hacer las cosas que están, estas condiciones que están en Proverbios 2. Tenemos que recibir sus palabras, atesorar sus mandamientos dentro de nosotros. Tenemos que inclinar nuestro oído a la sabiduría. Tenemos que clamar por conocimiento. Tenemos que también levantar la voz por entendimiento. Tenemos que hacer todas estas cosas que dicen Proverbios 2 para poder hacer las cosas como Dios quiere. Esto es lo que significa el levantar la voz por entendimiento. Ahora, la séptima condición es si la buscamos como la plata. ¿Cómo buscamos la plata? ¿Con qué esmero? ¿Con qué interés? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué enfoque? En Proverbios 3 nos dice lo que es la sabiduría. En el versículo 13 habla acerca de el hombre o la mujer que encuentra la sabiduría. Dice, bendito es el hombre quien encuentra sabiduría y el hombre quien obtiene entendimiento. Y obviamente la Biblia cuando habla del hombre habla acerca de todos los seres humanos. Y dice, porque la mercancía de ella es mejor que la ganancia de plata y su producto más que la ganancia de oro fino. Ella es más preciosa que rubíes y todas las cosas que puedas desear no son para ser comparadas con ella. Longitud de días está en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honor. Sus caminos son caminos de agrado y todos sus caminos son paz. Es algo muy hermoso lo que dice aquí en Proverbios 3 porque nos habla acerca de lo importante que es la sabiduría. Por eso en Proverbios 2 nos dice que la busquemos como la plata. Pero en realidad aquí nos está dando a entender que es todavía mucho más que eso. Que es mucho más que la ganancia de la plata, la ganancia de la sabiduría. Mucho más que el producto de la plata, la ganancia de oro fino. Más que los rubíes. E incluso dice que todo lo que podamos desear no es de compararse con ella. ¿Por qué? Porque esto es algo que sobrepasa lo físico. Es algo que sobrepasa lo material, lo físico. Por eso tenemos que buscarlo como si fuera plata, pero de esa manera, con diligencia, con fervor, con intención. Porque en realidad lo que Dios nos está ofreciendo, lo que le está ofreciendo a usted, es llegar a ser parte de su familia divina, ser parte de la familia de Dios, para llegar a tener vida eterna en su reino para siempre. Lo material, al final de cuentas, no dura. Lo material se va a terminar. Por eso dice la siguiente condición, la octava condición, es que la busquemos como tesoros escondidos. Y esto está muy ligado, el buscarla como la plata y el buscarla como tesoros escondidos. Porque lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que lo aman verdaderamente, no por conveniencia, no porque no haya otra opción, no porque Dios nos resuelva nuestros problemas, no. A quienes lo aman sinceramente, los que están realmente queriendo conocerlo y tener una relación profunda con Él. Dice, es que todo esto no está hablando solamente de esta vida, está hablando de la vida eterna. Por eso dice, todas las cosas que podamos desear no se puede comparar con esto. Por eso dice, longitud de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honor. Porque es la gloria, el poder, el honor de Dios en su familia, siendo hijos nacidos espirituales en su familia. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros lo busquemos como tesoros escondidos. En Mateo 13, Jesús dio esta comparación de lo que es el reino del cielo. En el versículo 44 dice, de nuevo,
El reino del cielo es comparado a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra, lo oculta y por el gozo de encontrarlo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es muy importante, muy interesante lo que dice aquí. Está diciendo que es como un tesoro escondido. Y no es casualidad que use el mismo término que se usó en Proverbios acerca de esa octava condición de buscar la sabiduría. Si la buscas como tesoros escondidos, y aquí dice, el reino del cielo es comparado a un tesoro escondido, específicamente las mismas palabras. Y si alguien lo encuentra, pero está escondido todavía, lo oculta, y por el gozo de encontrarlo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y así debemos nosotros también de ser cuando estamos buscando la sabiduría. Si hacemos todas las otras condiciones que nos indica en Proverbios 2, entonces buscamos la sabiduría como tesoros escondidos. Si la buscamos como a la plata y la buscamos como tesoros escondidos, la promesa es que nosotros entonces entenderemos el temor del Señor y encontraremos el conocimiento de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, precisamente, que la busquemos como tesoros escondidos. Nos dice dónde debe estar nuestro tesoro. Jesús nos dijo en Mateo 6, en el versículo 19, no almacenen tesoros para ustedes mismos en la tierra, donde la polilla y el óxido echan a perder, y donde los ladrones irrumpen y roban, sino almacenen tesoros para ustedes mismos en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido echan a perder, y donde los ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Dice exactamente por lo que dice, por lo que hablamos acerca del entendimiento, que tenemos que tener entendimiento en nuestro corazón, que tenemos que amar a Dios con entendimiento, de corazón. ¿Por qué? Porque donde esté nuestro tesoro, donde esté lo más importante para nosotros, ahí es donde va a estar nuestro corazón. Si está en las cosas materiales de este mundo, ahí estará nuestro corazón. Si está en personas, en nuestros seres queridos, experiencias, ahí está nuestro corazón. Nuestro corazón debe de seguir a Dios, de buscar a Dios, buscar conocer a Dios para poder entender el temor del Señor. Y todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es lo que Dios quiere. Para hallar el conocimiento de Dios, tenemos que hacer todas estas condiciones, estas 8 condiciones. Y todo va ligado, todo va ligado. Hay un ejemplo en Lucas 18 de un cierto gobernador que le preguntó a nuestro Señor Jesucristo que qué es lo que había de hacer él para heredar la vida eterna. Entonces él sabía que hay vida eterna, que hay una resurrección de los muertos y hay vida eterna. En Lucas 18 le hizo esta pregunta. En el versículo 19, Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Conoces los mandamientos. No cometerán adulterio, no cometerán asesinato, no robarán, no darán falso testimonio, honren a su padre y a su madre. Y él dijo, he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Y tras escuchar estas cosas, Jesús le dijo, aún careces de una cosa, vende todo lo que tienes y distribuye al pobre, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero cuando él escuchó estas cosas, llegó a estar muy afligido, porque era bastante rico. Este gobernador no estaba dispuesto a dejarlo todo por ese tesoro en el cielo. Tenía muchas riquezas y no le era posible deshacerse de ellas. Pero si usted está aquí buscando que Dios abra sus ojos y está buscando verdaderamente conocer a Dios, yo lo exhorto a que usted haga estas cosas, estas condiciones que Dios pone, que podamos nosotros llegar al conocimiento de Dios, que pueda usted verdaderamente recibir las palabras de Dios, atesorar los mandamientos de Dios en su corazón, inclinar su oído a la sabiduría, aplicar su corazón al entendimiento, porque ahí es donde tiene que residir ese entendimiento.
para poder amar a Dios con entendimiento, para poder servirlo de esa manera. También usted va a rogar por conocimiento, levantar su voz por entendimiento. Si usted hace todas estas cosas, si la busca usted como la plata y la busca como tesoros escondidos, entonces la promesa se hará una realidad. Entonces usted entenderá el temor del Señor y encontrará el conocimiento de Dios. Llegará a tener una relación fuerte, profunda, directa con Dios. Dios le va a seguir abriendo sus ojos al conocimiento, al entendimiento, a esta relación que va a transformar su vida. No va a ser color de rosa, nunca lo ha sido. Y la promesa no es que en esta vida física todo vaya a ser color de rosa, pero la promesa es que llegaremos a conocer a Dios y a entender los misterios del reino del cielo, los misterios de Dios el Padre y de Jesucristo. Esas sí son promesas. Esas son las promesas de Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.